para darle la honra y gloria a Dios. ¿Muevo este micrófono o así lo dejo, como ustedes me digan? ¿O lo pongo a un ladito? Amén, amén. Sí, porque traigo mi micrófono. Gracias. Muy bien, familia, pues al terminar la predicación, como ustedes saben, vamos a tener un círculo de oración. Y vamos a estar orando fervientemente porque creemos en un Dios que hace milagros. Amén. Creemos en un Dios que cuando es su voluntad, aún de las piedras, da vida. Amén. Y vamos entonces a preparar nuestros corazones, mis hermanos. Y yo sé que en una familia, como en cualquier familia, ¿verdad?, en la familia espiritual, que es la iglesia, también de tiempo en tiempo hay situaciones, ¿verdad?, de malos entendidos, de malos momentos, de lo que tú gustes y quieras, pero yo les pido en el nombre del Señor que durante este tiempo de reflexión preparemos nuestros corazones. Por si hay alguna situación ahí que incómoda, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos en un mismo, en una misma línea de conexión con Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Así que estos momentos sean de esa reflexión para que al terminar la predicación podamos hacer ese círculo y podamos estar orando fervientemente por mi esposa Sandra, que como ustedes saben, a través de los textos de la página de la iglesia les he informado. Amén. Yo sé que hay hermanos, algunas hermanas que no supieron porque no sé por qué razón fueron expulsados de la lista, pero en amor les pido, regresen a todos esos hermanos porque hay un propósito de Dios. Dios nos ha llamado a su reino, mis hermanos. Y tenemos que aprender a amarnos en medio de nuestras situaciones, diferencias o caracteres, ¿verdad? Porque nadie somos iguales, ¿verdad? Somos diferentes. Pero lo importante es que Cristo murió por todos en la cruz del Calvario y tenemos que preparar nuestros corazones. Amén. En un espíritu de amor y de paz. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Habacuc, que es donde va a estar nuestra meditación en esta mañana. Habacuc. Habacuc es el octavo profeta menor que encontramos en la Biblia. Y hay profetas mayores y menores. Habacuc está entre los profetas menores. Se le llama menores no porque sean de menor calidad que los otros profetas, pero por la cantidad de material profético escrito. Habacuc tiene solamente 3 capítulos y brevemente, a manera de dar un contexto histórico para no dejar el libro o la predicación pendiente en el vacío histórico, les diré que Habacuc escribió aproximadamente en el año 612, en el siglo VI antes de Cristo. Y escribió Habacuc para profetizar el inminente cautiverio que Judá iba a sufrir a manos del imperio babilónico, a manos de los caldeos. Y Habacuc anuncia, ustedes saben que hubo 3 deportaciones, ¿verdad? En el año 606, en el año 597 y en el año 586, el pueblo de Dios fue llevado cautivo, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Bueno, teniendo un panorama muy general, pero un panorama de este hermoso libro de 3 capítulos, adentrémonos entonces
en nuestro tema de esta mañana, cuyo título es Señor, Señor, ayúdame, o ayúdame en la adversidad, o confiando en Dios en la adversidad. Y entonces encontramos nosotros que el tema principal de este hermoso libro de Habacuc, el tema mayor es crecer de una fe de lo perplejo y duda, de una fe que está en medio de lo perplejo y de la duda, crecer de una fe que va apenas naciendo, a crecer a la fe de una absoluta y total confianza en Dios en medio de la adversidad. El propósito del libro es ofrecer esperanza, reconocer que independientemente de lo oscuro y caótico y de lo desesperante que puede ser este mundo caído, nos ofrece, el propósito es que nos ofrece esperanza y nos invita a confiar en Dios. De que un día este mundo caído va a ser restaurado por el poder de Dios. Y encontramos esperanza de que no importa qué tan negra sea la noche de tu vida, cuando vienes a Cristo Jesús, hay un amanecer esperando, que no importa qué tan nublado y lleno de nubes oscuras esté el cielo, nos espera un cielo limpio, hay esperanza. Es algo glorioso el libro, mis hermanos. Amén. Muy bien, adentrémonos al punto número 1 que nos ocupa. En el capítulo 1 encontramos nosotros a Habacuc confundido. Habacuc que está cuestionando a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera nos identificamos con Habacuc en el capítulo 1. Porque a veces hemos atravesado situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué Dios las permite que pasen. Cada quien tendrá su experiencia, pero dado que vivimos en este mundo caído, yo sé que todos en un momento de nuestra vida nos hemos cuestionado o le hemos cuestionado a Dios, Señor, ¿por qué? Y es lo que encontramos en Habacuc en el capítulo 1, si nosotros leemos ahí. Dice en el verso 2, dice Habacuc confundido porque había tanta maldad, tanta injusticia, había tantas situaciones tan adversas como las de hoy en nuestros días. ¿Cuántos asesinatos masivos ha habido en este año y en los últimos años? ¿Cuántos niños han sido asesinados por un joven que agarra una ametralladora y empieza a disparar a niños inocentes?
y que luego los padres van a recoger a sus hijos y ya no recogen cadáveres, los mandan a funeral. ¿Quién iba a pensar cuando la mamá mandó a sus niños a la escuela que ya no lo iba a volver a ver? ¿Y por qué? Y nos cuestionamos, y como seres humanos podemos cuestionar a Dios y decir: Señor, si tú tienes el control de todo, ¿por qué permites que esto pase? Como ahora el último masacre masiva que hubo en el desfile del 4 de julio en Chicago. Se levantan los papás con su hijo contentos a ir al desfile, y matan a papá y matan a mamá, y el niño pequeño está diciendo, alguien lo recoge ahí y luego está preguntando: ¿y cuándo me va a recoger mamá y papá? Bueno, y como esas situaciones podemos citar tantas cuestiones que de pronto no entendemos por qué ocurre. Y Habacuc ve a su alrededor y ve tanta injusticia, tanta maldad. Y dice en el verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré? Dice: y no oirás. ¿Hasta cuándo clamaré? Y no oirás. Dice él: y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? Y luego en el verso 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Le está diciendo Habacuc a Dios. Y mientras tanto Dios está callado, escuchando a Habacuc. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia, que nos entiende, que sabe que somos barro. Salmo 103. Y Dios lo está escuchando. Porque cuando tú clamas a Él, cuando tú te abres ante Dios, Él sabe escucharnos. Y cuando tú expresas toda tu frustración ante Él, Él no está con el látigo en mano para cachetearte, para callarte. Él te escucha como un padre a un hijo. No es pecado que en esos momentos, cuando nuestra humanidad se enfrenta a la realidad de este mundo caído, expresemos a Dios nuestra frustración y nuestras preguntas y nuestras dudas y nuestros porqués. Que le preguntemos como le está preguntando a Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo? Dios no va a venir a consumirte y hacerte polvo. Dios te va a escuchar porque Dios te conoce y sabe que eres humano y sabe por qué estás pasando. No creas que Él no sabe, Él sabe por qué estás pasando. Tan limpio eres de ojos para no ver. ¿Y por qué no actúas, Señor? ¿Por qué permites que los malos prosperen? ¿Y por qué permites que cosas malas le pasen a la gente que te sirve?
Habacuc está en ese punto. Pero Habacuc no fue el único que cuestionó a Dios en medio de la frustración. También lo hizo Jeremías. En Jeremías capítulo número 12, verso 1, dice Jeremías, el profeta, hay un eco, bueno, 12:1 dice Jeremías, ¿por qué es prosperado, Señor, el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Te ha tocado ver así a gente? Oye, es que bien le va a esa señora, a ese señor, a esos muchachos. Y mira esto, mira lo otro, y nos cuestionamos por qué. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Wow. Bueno, pero no solo Jeremías y Habacuc, también lo hizo Job. Si vamos nosotros a Job capítulo número 23, verso número 1 primero, del 1 al 3, vayamos ahí, dije Job, Salmos y Proverbios, ¿verdad? Estamos en Job 23. Dice así la palabra de Dios, Job capítulo número 23. Dice, hoy también, 23:2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo oiría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y luego verso 8. He aquí, si yo voy al oriente, no lo voy a encontrar. Si voy al occidente, no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Si voy al sur a buscarlo, se esconderá. Y no lo veré. Y luego vamos al 24:1. Y no son todas las cuestiones que Job hace, pero cito estas por economía verbal, por brevedad de tiempo. Dice, capítulo 24, verso 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados, los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Y así sucesivamente, capítulo 24, verso 10. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes, exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman.
las almas de los heridos de muerte, pero Dios no escucha su oración. Y así está Job en medio de su frustración, al igual que Habacuc, al igual que Jeremías. Job también está cuestionando a Dios y Dios no lo consume con fuego, no lo castiga. Dios lo escucha porque servimos a un Dios que sabe escuchar nuestros clamores y dudas y súplicas en medio de nuestra frustración humana. Gloria a su nombre por ello. Porque puedes preguntarle a Dios. El problema a veces no es que le preguntamos a Dios, es que a veces le preguntamos a la gente, ¿verdad? A la que lee las cartas, al vecino, al amigo, a la amiga, al psicólogo, al político o a los amigos del barrio. No le preguntes a ellos, pregúntale a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé revelación para entender por qué nos toca pasar por situaciones adversas y le decimos, Señor, quiero confiar en ti en medio de la adversidad. Y Dios está escuchando a Job. Y lo escucha, y no vamos a leer todo lo que Job le cuestiona a Dios por el tiempo. Pero en el capítulo 38 encontramos que Dios limpia su garganta, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos hablando y te toca hablar. Limpiamos nuestra garganta para 38, no se te olvide de Job. Dios limpia su garganta y ya te escuché, Job. ¿No nos da eso a nosotros un sentido de confianza en Dios, que en medio de nuestras limitaciones y miedos y frustraciones podamos desahogarnos ante Él y que Él está ahí escuchándonos? ¿No es algo que nos da confianza? Que podamos desahogarnos ante Dios con nuestras dudas y confusiones y decirle, expresarle nuestros sentimientos en momentos adversos. Claro que eso es de confianza, saber que Él nos escucha. Capítulo 38, Dios limpia su garganta y empieza a responderle a Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, Job, cíñete como hombre. En otras palabras, apriétate el cinturón, Job, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus bases. Y empieza Dios a cuestionar a Job de una manera profunda y Job se queda así como mudo. Y en el capítulo número 40, Job entendió, porque no está mal que cuestiones a Dios y que te saques tus frustraciones ante Él, no. Pero hazlo ante Él, no lo hagas ante ningún amigo, vecino, hazlo ante Dios. Porque a veces vas con el vecino, oiga vecino, pues me está yendo como en feria, ¿qué hago?
pues el vecino está peor. Y tú le andas pidiendo consejo al vecino, pídele el consejo a Dios como Job. Pero no solamente busques a Dios para exteriorizar, para expresar, para sacar, para dejar ir tus frustraciones y tus miedos y tu confusión y tu duda. Pero cuando Dios te conteste, créele. Que fue lo que hizo Job, Habacuc y Jeremías. Pero en el caso de Job, después de que Dios lo cuestionó y Job con humildad escuchó, dijo Job, mi mano pongo sobre mi boca, verso 4. Y una vez hablé, mas no volveré a hablar. Pregúntale a Dios, pero cuando Dios te responda, créele con humildad y respeta su soberana voluntad. Y su soberana voluntad lo encontramos aquí, mis hermanos. Si está aquí escrito, hay que creerlo, no importa si va con nuestras opiniones o creencias o no, si está aquí hay que creerlo. Créele a Dios. Job escuchó a Dios y en el capítulo 40 dice, una vez hablé, mas no volveré a hablar, porque entendió que la respuesta que Dios le estaba dando era la respuesta verdadera y soberana. Amén. Bueno. Cuestionando a Dios, capítulo 1, Habacuc lo está haciendo, ¿verdad? Regresemos rápidamente a Habacuc. Amén. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Amén, 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 gloria a Dios. Vamos a regresar rápidamente a Habacuc. ¿Verdad? Él está cuestionando a Dios. Muy bien, pero hay un capítulo 2. Y en el capítulo número 2, ahora Dios le responde a Habacuc. Como nos responde a nosotros. Amén. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Yo no te voy a dejar ahí, no, yo te voy a responder. Amén. Muy bien. Dios le responde a Habacuc y Habacuc escucha. Porque nuestro Dios sabe escuchar, nuestro Dios sabe ponernos en nuestro nivel y explicarnos. Y nosotros entendemos, dice capítulo 2, verso 2 de Habacuc, dice, y Jehová me respondió. ¿Cuál fue su pregunta al iniciar el libro? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se va a acabar la injusticia? ¿Hasta cuándo se va a acabar el sufrimiento de tu pueblo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el inicuo, que el ladrón, que se aproveche del pobre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Le dice Dios a Job, Job, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, este sufrimiento que mis hijos de Judá están pasando, no va a ser para siempre, es temporal. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8, 18. Y cualquier situación que estemos pasando intelectualiza
no es para siempre, es temporal. Esa situación que te está preocupando tanto va a pasar, no es para siempre, gloria a su nombre. Pero no solamente eso, también le dice Dios a Habacuc en su respuesta, le dice, mira Job, mira Habacuc, yo sé que estás preocupado, estás deprimido, estás entristecido, estás confundido, no entiendes si yo voy a enviar a Babilonia y Babilonia va a venir y se los va a llevar cautivos como esclavos. Y otra confusión para Habacuc. Señor, ¿vas a permitir a ese pueblo sanguinario? A ese pueblo que son como langostas, que son asesinos, que son sangrientos, que son desalmados, que son ateos, que son incrédulos, idólatras. ¿Vas a permitir que ellos vengan por tu pueblo y maten y se lleven cautivos a muchos? Y todavía estaba Habacuc más confundido. Porque recuerda que la agenda de Dios no es nuestra agenda. Y ni tú ni yo le ponemos una agenda a Dios de qué tiene que hacer, cuándo, cómo y dónde. Él es el Rey y Él es el Señor. Y hay situaciones que como Job, como Habacuc no entendemos, pero debemos nosotros en medio de la adversidad decir en el momento, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo he de volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero y Dios le responde y está Habacuc escuchando. Y hermoso también que le dice Dios a Habacuc, Habacuc, pero hay algo, Habacuc. Le dice, he aquí, le dice capítulo 2, verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y esa soberbia, cuando no caminamos en la fe y en la justicia de Dios, nos llena de soberbia y nos olvidamos de Dios y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. La soberbia nos lleva a alejarnos a Dios. Y dice aquí, mira, Habacuc, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Pero también le aclara y le dice, mas el justo, Habacuc, por la fe vivirá, gloria a su nombre. Y ya sabemos la clase de fe que salva. No es la fe efímera, no es la fe emocional, no es la fe fingida, no es la fe muerta. La fe que hace al justo vivir es la fe viva que nos lleva a la obediencia sin cuestionar a Papá Dios. Si está aquí escrito, está escrito y hay que hacerlo. No le cuestionemos a Dios. Y bueno, el justo por la fe vivirá. Habacuc está hablando de las calamidades que vendrían a Israel por la cautividad babilónica. Los caldeos iban a venir a destruir la tierra y a remover a la nación. Y habría mucha muerte y sufrimiento y esclavitud. Pero esto no sería para siempre. Este sufrimiento y cautividad tendrían un fin. Lo dijo en el verso 3.
sería algo pasajero, no es para siempre, sería algo que habría de pasar. Y aquellos que confiaran, aquellos judíos que confiaran plenamente en Dios en medio de la adversidad, habrían de vivir. Serían restaurados y regresarían a su tierra y serían bendecidos y prosperados, cual a 60, cual a 70 y cual a 100. ¿Sí pueden ver? Y luego Pablo ya en Romanos 1 conecta esto con sus palabras hermosas en el capítulo 1 de Romanos. Hay esperanza de un mañana mejor en el Dios que servimos. Y llegamos al capítulo 3 y terminamos. ¿Cómo andamos con el tiempo? Perfecto. Son las 12. Perfectísimo. Job escuchó. Y vean ustedes, mis hermanos, cómo que siempre en los momentos cruciales del agobio de tu vida o de mi vida, va a brotar de lo profundo de nuestra fe una voz de esperanza. Una luz que lo viene a iluminar, que viene a iluminar la oscuridad. Gloria a Dios. Fíjate, capítulo 3, hay una oscuridad impresionante, pero viene la gloria de Dios. Y dice capítulo 3, versos 3 y 4, fíjate, que es un pasaje mesiánico que apuntaba a la cruz y al mensaje del evangelio de las buenas nuevas. Hay esperanza. Y no quiero pasar sin llegar ahí porque es importantísimo. Dice ahí el pasaje, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. ¿Alguien se sabe ese corito? ¿Sí se lo saben o no? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba, escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba
y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Amén. Y termina Job el libro, Habacuc, capítulo 3, verso 17, y con eso terminamos y hacemos el círculo de oración. Cuando confiamos en Dios en medio de la adversidad, Job llegó a este punto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria, gloria a su nombre. Vamos entonces a tener una oración para finalizar esto. Amén. Y que pase, hermano Figueroa, por favor. Y después de la oración vamos a hacer el círculo, mis hermanos. Amén. Para poner en las manos de Dios a Sandra en esta mañana. Vamos a orar, termina el sermón y hacemos el círculo. Ponemos en pie. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu nombre, Señor. Viva la cruz de Cristo. Y todo aquel que pasa por nuestros caminos, recibimos palabra, unción del cielo, porque traslucimos la imagen de ese Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Padre, te pedimos, Padre amado, en esta hora, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Porque sabemos, Padre amado, que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hay algún hermano triste, menesteroso, dudando aún de ti, que reciba un toque divino de unción. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, una vez más, gracias, gracias, gracias. Preparamos en este momento para ser dirigido por nuestro pastor en una oración eficaz, una oración que sabemos que va a tocar las paredes de tu corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén.